cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa especial y bella, mi sonrisa linda. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video y chévere pues. Y darle a la campanita. Mira, mi querido y adorado Sagitario, también quería invitarte a recordarte, invitarte a ver si puedes ver el canal de Gaby, Dime cómo te amas, en donde encontrarás situaciones similares a las que puedas estar pasando con respecto al amor o al desamor. Ella también está preparando esa cajita de amigos donde nos vemos cada cierto tiempo o se conectan varios por el Zoom y hablan y comentan y dicen y se conocen, y a veces no siempre, cuando yo tengo el tiempo, ella me invita y entonces hago algunas lecturitas por allí para cada quien muy de cara a cara. Entonces, sí te invito pues para que entres a ese canal de ella y para que puedas ver esos consejos para aumentar también esa autoestima, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo yo esa inquietud, pues. Dime cómo te amas en YouTube, Facebook, Instagram o TikTok. Vamos a ver pues, mi querido y adorado Sagitario, ¿qué se presenta para ti? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos que decir? Mi sonrisa especial y bella, mi sonrisa alegre, mi sonrisa brillante. Tú eres la sonrisa brillante. Vamos. Ajá. Se presentó y dijo, esto ya de una vez estoy diciendo que es un pasado. Ya tú sabes muy bien por qué fue todo. Ya tú sabes por qué hubo esa ruptura. Y ahorita lo que estoy viendo aquí es una fuerza, que puede ser una fuerza para seguir adelante o una fuerza de voluntad para no volver a voltear a donde está esa persona. Vamos a ver, pues. Aquí está, te la dejo. Tu carro está como en perfectas condiciones, sacado de agencia si se quiere. Ahí va. Pero la rueda de la fortuna es la que no está como funcionando como debe ser. Pero ¿sabes por qué? Porque mira lo que hay acá. Aquí está la prueba del delito, como dicen, ¿no? Aquí la prueba del delito es que aquí hubo quizás una infidelidad. Y por eso ya ahora tú estás claro o clara en esta situación. Esta persona se fue, se quiso ir. A lo mejor te rompió sin decirte nada y era porque tenía a alguien. Y ahora tú te estás dando cuenta de eso. Ahora estoy viendo que hay como muchísima fuerza para ti. Bien sea porque quieres avanzar en ese carro que te vas con esa fuerza o que probablemente no quieres sino poner en marcha tu fuerza de voluntad para no tener que caer ni volver en caso tal de que esta persona quiera tocarte otra vez la puerta. Veo también que con respecto a ese delito que se cometió, que es esa infidelidad que está allí, pareciera ser que como que es la rueda de la fortuna que no funciona. Es por eso, porque veo que lo tienes en tu mente. Sigues con ese pensamiento en ti, de ese motivo por la cual se rompió esta relación. Definitivamente, pues, ¿por qué se fue? Se fue porque se fue con alguien, pues, porque está con alguien, así mismo. Vamos a ver, ¿qué hay más? ¿Qué otra cosita hay más para ti, mi querido y adorado Sagitario? ¿Qué otra cosita podemos hablar acá? Ahora con respecto a esa persona. Vamos a ver, o con respecto a algo, a alguien, qué sé yo, lo que pueda estar viniendo, lo que pueda estar pasando. Pero sí veo que tiene que ver mucho con ese alguien porque te está saliendo de principio a fin esa ruptura. Sí, señor. Vamos a ver. Algo así como que quisiera a lo mejor arriesgarse nuevamente. Esta persona como que está allí y siente que de todas, ¿por qué no volver? ¿Por qué no? Yo soy loco, yo soy loca. Voy a seguir adelante porque es el loco el que está saliendo, ¿no?
No es que la persona sea verdaderamente loca, es que está saliendo el loco. Entonces yo estoy libre ahorita por la vida, yo voy a seguir adelante, yo quiero ver qué pasa. Yo creo que quizás a lo mejor ya con esta otra persona por la cual tuvo esa ruptura, a lo mejor ya eso se terminó muy probablemente. Pero esta persona tiene también muchísimas dudas ahí presentes. Pero mira esto, aquí hay amor. Esta persona se está empezando a dar cuenta de muchísimas cosas y también hay un cambio de ciclo que viene para esa persona. Y lógicamente, mira esto, es esa ruptura que le dieron, que te cuento yo. Mira, te voy a decir algo, te lo voy a decir clarito. Yo hago una secuencia aquí de cartas para ti, 5 cartas que van, como quien dice, lo que va pasando, lo que va a ir sucediendo, o más o menos cómo estás tú en energía, o cómo vas a ir progresando en tu energía, al igual que con esa persona. Esa persona, la 5ª carta sale, que es lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué esa ruptura, porque hubo acá una infidelidad. Esa es la 5ª carta. Y la 5ª carta para esa persona es ruptura. Esto me está queriendo decir sencillamente que muy probablemente esta persona se termina esa relación con esa otra persona. ¿Por qué? Porque ahora está sintiendo que necesita nuevamente arriesgarse contigo, porque no le funcionó pues con esa otra persona. Hay dudas, esa persona tiene muchas dudas, pero mira el amor que hay. Y decide que tiene que cambiar de ciclo, tiene que regresar, tiene que devolverse. Así mismo, lo entendió así, lo comprendió, ya lo tiene listo, ya lo tiene más que comprendido. ¿Ah? Y tú sabes muy bien porque hubo toda esa ruptura, estás a lo mejor quizás fuerte, como no queriendo voltear para los lados, tu carro sigue adelante porque tú tienes que seguir tu vida como es y lógicamente, por supuesto, el hecho de por qué se fue, el motivo por la cual te tiene todavía con esa rueda de la fortuna, como que no te funciona, lógicamente. Entonces, ahí estamos. Ahora, vamos a ver qué otra cosita hay. Quiero ver primero que nada esas emociones que hay. Quiero ver esas, digamos, esa energía muy fuerte que hay de este tarot psíquico entre ustedes. Vamos a ver a quién le toca, si dependiendo la carta que salga, vamos a ver para quién va. Y sí que te digo que esta persona, tarde que temprano, está recapitulando. Y no hay duda que esa persona todavía tiene sentimientos contigo, tiene corazoncitos. Hay corazoncitos que le saltan del pecho, chiquititos, le saltan del pecho. Vamos a ver, ¿qué hay? Aquí hay triunfo. Muy probablemente aquí esta situación va a obtener lo que llamamos un triunfo, mi querido y adorado Sagitario. Esta persona, vuelvo y digo, está súper bien clara. Esta persona no va a estar ya por muchísimo tiempo más con esta otra persona. Quizás fue algo así como de momento. Quizás fue una cosa así como que no lo pensó bien o algo le atrajo de esa persona en cualquier momento y definitivamente decidió irse con alguien, o tú le rompiste, probablemente puede ser porque no te ibas a calar esta, pues, o se acabó pues la relación, definitivo. Ahora esta persona, lo más importante, las cartas de esa persona cómo están, que ahora está arriesgándose, quiere arriesgarse nuevamente y mira, viene en su lucha, viene buscando el triunfo, viene a arriesgarse nuevamente. Sí que tiene dudas y montones, porque no sabe cómo estás tú, no sabe cómo tú le vas a aceptar, no sabe realmente qué es lo que va a pasar con esa persona y contigo. Sin embargo, mira, esto no lo puede evitar, esto no lo va a poder ocultar por muchísimo tiempo. Hace su cambio de ciclo y mira, hay una ruptura que esa persona va a hacer en algún lado, por ahí va esa ruptura y ya tú sabes de lo que estamos hablando.
¿ok? Entonces, mi querido y adorado Sagitario, ahí te estoy diciendo, yo no sé si tú vas a aceptar nuevamente a esta persona o no. No me lo están diciendo, no me lo están aclarando. Vamos a decir así, eso sería una cuestión de tu parte, de ver qué es lo que tú vas a hacer, si realmente quieres o no quieres. Yo lo que sé decir es que aquí hay un triunfo, bien sea de tu parte, bien sea de la parte de esa persona o de la relación en sí, pero aquí se ve un triunfo. Probablemente puede ser que tú lo aceptes, como probablemente tú sigas adelante tu vida y tú sientas que tienes un triunfo en otro lado. No necesariamente una avenida, una segunda vuelta sea un triunfo. Probablemente ganaste más bien si esa persona no viene. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, pues, mi querido y adorado Sagitario. Bye bye.